estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así Bendiciones, hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Quiero compartir una palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo número 11, del versículo 2 al 19. Les invito entonces a buscar en sus Biblias Mateo capítulo número 11, versículo 2 al 19. Y le daremos lectura en el nombre del Señor. Los mensajeros de Juan el Bautista. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel, Elías, que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, todos los cristianos
aprendemos que tarde o temprano nuestra fe en alguna oportunidad de la vida a lo mejor podrá tambalearse y podrá venirnos a nosotros algún espíritu de duda, de acuerdo a las circunstancias adversas que nos toque vivir. A veces nuestra confianza en Dios no es tan fuerte como quisiéramos. Quisiéramos tener una fe sólida, una fe intambaleable, pero sin embargo muchas veces no ocurre así, porque en ocasiones nos visitan las dudas y los temores, y estos muchas veces pueden abrumarnos. En la Biblia tenemos muchos casos de hombres y mujeres cuya fe tambalearon, que en más de una ocasión ellos dudaron. Pero en esta hora, de acuerdo a la lectura, quiero presentarles un ejemplo a través de Juan el Bautista, quien estando en la prisión, privado de libertad, mientras en forma externa el ministerio de Jesús se extendía, y ya varios de los seguidores de Juan ya no estaban con él, sino que habían determinado seguir a Jesús. Fíjese que Mateo, capítulo 4, versículo 12, él nos habla que Juan está preso y Mateo no habla más de Juan hasta este capítulo 11 que hemos leído. Y solamente Mateo ilustra en el capítulo 4, versículo 12, que Juan está en la cárcel, pero no dice dónde y no habla más de aquello. El historiador Flavio Josefo, tan reconocido este hombre, fíjese que habló de que Juan estaba en la cárcel de Macaerus, una fortaleza de Herodes en el desierto al este del Mar Muerto. Según este historiador, ¿quién se dedicó más a hablar de Juan el Bautista que el mismo Jesús? Y en esta condición se encontraba Juan, impedido de poder desarrollar su ministerio, su llamado, y consciente también no solamente de aquello, sino de la probabilidad que a lo mejor serían sus últimos días. Él en más de una oportunidad dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él conocía y sabía cuál era su ministerio: preparar el camino del Señor. Pero ahora, ¿cómo podía, hermanos, seguir predicando el arrepentimiento si se encontraba privado de libertad? ¿O cómo podía ser un seguidor de aquel que él anunció, el Mesías, y que en un momento determinado él mismo dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El pasaje no nos dice nada de Juan, de cómo está su ánimo ahí en la cárcel, pero es perfectamente posible pensar que estando preso y no viendo ni siquiera la obra mesiánica de aquel que él mismo había anunciado, a lo mejor debió haberse sentido impaciente y a lo mejor desalentado, y por lo tanto necesita confirmación al respecto. Dice en el versículo que leímos recién, en el versículo número 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Juan oía en primer lugar los hechos de Jesús. Recordemos, hermanos, que Juan, desde el vientre de su madre, Elizabeth, ya estaba cumpliendo con el llamado, porque a la salutación, cierto, de María, el niño saltó en el vientre de su madre. Juan siempre, hermano, también en su ministerio hizo un llamado urgente al arrepentimiento a la gente para que se arrepintiera de sus pecados. Y él
también dijo: la hoz está a la raíz de los árboles, y todo árbol que no diera fruto será cortado y echado al fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, un llamado urgente al arrepentimiento, porque él hablaba de quien iba a venir posteriormente, el cual no era digno ni siquiera de atar el cordón de su zapato encorvado. O sea, ni siquiera una posición de esclavo. Hablando del Mesías, Juan tuvo un ministerio próspero. Venían de todas las aldeas a escuchar al extraño predicador. Él hizo un llamado al arrepentimiento y a preparar a la nación para la venida del Mesías. Él hizo un llamado a los judíos, algo que ellos no habían hecho nunca, el reconocer sus pecados. Sin embargo, muchos de ellos se reconocieron pecadores y pedían ser bautizados. William Barclay, este comentarista bíblico, dice: el bautismo era para los pecadores, y ningún judío jamás se había concebido a sí mismo como un pecador, apartado de Dios. Ahora, por primera vez en la historia nacional, los judíos reconocían su propio pecado y su propia necesidad clamorosa de Dios. Nunca antes había habido un movimiento nacional tan único de penitencia y búsqueda de Dios. Así era el ministerio de Juan el Bautista. Pero ahora Juan ha declinado. Ahora Juan está preso. Y varios, como dije recién, de sus seguidores ya no andaban con él. Sin embargo, el otro escenario, Jesucristo estaba cumpliendo un ministerio próspero, de tal manera que la palabra dice en el versículo número 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Por eso, a lo mejor para Juan, Jesús no estaba cumpliendo con la imagen que él mismo había proyectado de Jesús, porque ahora Jesús se encuentra predicando un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza a los pobres, un mensaje, hermano, que trae la paz. Jesús había estado predicando el amor incluso a los enemigos. Había estado predicando del perdonar 70 veces 7, a poner la mejilla cuando, hermanos, se nos hiere, o dar la capa si se solicita. Pero la pregunta tal vez de Juan: ¿y dónde estaba la hoz? ¿Dónde estaba el hacha? ¿Dónde estaba el aventador que él había predicado? ¿Y dónde estaba el fuego? Juan no lo veía. Además, como dijimos recién, Mateo capítulo 4, versículo 12, dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, dice Mateo, ¿sabe lo que hizo Jesús? Jesús se fue de Jerusalén. Jesús se fue del centro de la actividad religiosa. Jesús se fue de donde estaba el mismo templo. Se fue a Galilea, justo en el momento en que Juan es tomado prisionero. Jesús entonces desarrolló un ministerio itinerante, con una serie de prodigios, con una serie de milagros, con una serie de sanidades. Tanto así que los hechos poderosos de Jesucristo llegan a oídos del mismo Juan estando en la cárcel. Tal vez Juan se preguntaba: ¿pero qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Jesús está haciendo obras milagrosas, sanidad y prodigio aquí y allá y en todos lados. Pero ¿qué está pasando conmigo? Yo que predico la palabra, yo que enseño la palabra,
Yo que tengo fe en mi Señor. Yo que enseño que para Dios no hay nada imposible. Yo que enseño la palabra que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero eso no ocurre conmigo. Y a veces no ocurre también a nosotros, ¿no? Como si los milagros, como si las sanidades, como si las liberaciones están ocurriendo en otro lado, pero no en nosotros, que hemos proclamado lo mismo. Tal vez este instante de duda fue lo que pasó por la mente de Juan. Pero si Dios eligió a Juan para preparar el camino del Mesías, entonces nos preguntamos, ¿qué hace preso Juan? Si Jesús es el que había de venir, ¿por qué no trae fuego sobre mis opresores?, dirá Juan. ¿Por qué Jesús, en vez de irse a Galilea, no viene a visitarme a la cárcel? Como si lo veo distante, en vez de visitarme en mi prisión, en la cual me encuentro, como si lo veo más lejos y más distante de mí. ¿Es que acaso el Mesías no traería justicia? ¿No traería libertad a los cautivos? ¿Acaso no traería liberación y salvación? Hermanos, esta es la pregunta que muchos hermanos, muchos predicadores, misioneros, misioneras, hombres y mujeres, a través de la historia tal vez se han hecho. ¿Por qué permite Dios que sus siervos y que sus siervas, que sus profetas pasen días largos y solitarios en la prisión? Y la prisión puede ser tal vez, hermano, no solamente las rejas. La prisión puede ser una enfermedad que me ata, que no me da ni siquiera la libertad para servir a mi Señor como yo quisiese. La prisión puede ser alguna depresión que estoy viviendo, alguna situación que estoy viviendo familiarmente y no me deja estar libre. ¿Por qué estoy viviendo esta prisión? Alguna situación de crisis que me ha dejado en shock. Pero pareciera que Jesús está demasiado ocupado haciendo milagros en otros lados. ¿Qué pasa conmigo? Mientras tanto, dice Mateo en el versículo 2, Juan oía en la cárcel los hechos de Jesús. Y a veces ocurre eso, que oímos en nuestra prisión lo que Jesús está haciendo. Oímos en nuestra prisión los milagros, los prodigios, las sanidades. Porque el Señor sanó a este, pero no a este otro. Simplemente murió y no hubo para él sanidad, etc. Sin embargo, en segundo lugar, Juan envió a preguntarle a Jesús, como leímos en el versículo 2 y 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Pero debemos aprender nosotros de Juan, en medio de las dudas, en el medio del tambaleo de nuestra fe. Debemos aprender de Juan, estimados hermanos, porque Juan, en medio de sus dudas, del tambaleo de su fe, ¿a quién se las llevó? Se los llevó a Jesús. Sus dudas e inquietudes se las dirige a Jesús mismo. No lo critica, ni habla a la espalda de él, ni tampoco se queja. Juan tiene dudas, pero quiere saber las respuestas directamente de Jesucristo. Hermano, esta es una gran enseñanza para nosotros, que en medio del tambaleo de la fe, en medio de nuestras dudas, nosotros podamos ir directamente a Jesucristo y entregarle nuestras inquietudes, porque de Él es de quien me interesa saber la respuesta. Las dudas de Juan respecto al Mesías, hermanos, pueden ser también muy actuales. Juan tal vez pensó que si Jesús era realmente el Mesías, realizaría obras milagrosas
con referencia a la liberación política tal vez de Israel, o al menos su propia liberación de la cárcel. Pero eso no ocurría, porque ese era el pensamiento de Juan respecto al Mesías. Eran sus propios pensamientos, eran sus propias expectativas respecto a Jesús. Pero Jesús, hermanos, si vamos a Él y le preguntamos, tenga por seguro que Él nos responde y usará diferentes medios para poder hacerlo, por cosas grandes, pero también por cosas pequeñas, como una simple respuesta. Jesús a un hombre le dijo, vete, porque tu hija está sana. Hermanos, cuando llegó allá, así había ocurrido. Jesús podía haber dicho la palabra y haber liberado a Juan, pero para Juan no ocurre aquello, pero él le da una respuesta. En Juan, hermanos, tal vez podemos ver a un hombre que no pudo discernir la profecía de condenación, que ésta se cumpliría no ahora, no en este tiempo, sino en la segunda venida de Jesucristo. Pero ahora, dice el Señor Jesús en el versículo número 4, id haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Le dice a los discípulos de Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado, nótese, el Evangelio. Díganle esto a Juan. Hermanos, Jesús sabiamente le informa a Juan, pero en una forma profética, que Juan entendería perfectamente, porque era como si sonasen las palabras del profeta Isaías en el capítulo 35, respecto al ministerio que Jesús se encontraba desarrollando. Y como él dijo recién en el versículo 5, es anunciado el Evangelio, las buenas nuevas. Decirle a Juan, Juan, debes ampliar tu entendimiento respecto a mi llamado. Debes comprender, Juan, que tal vez el Mesías al cual tú esperabas, su ministerio es diferente. Jesús también nos pide a nosotros, hermano, cuando a veces pensamos que la respuesta del Señor llega tarde o simplemente no llega, para que aumentemos también como Juan nuestro entendimiento, para poder comprender a un Mesías diferente del cual anunciamos, a un Mesías distinto del cual nosotros conocimos o preferimos. Un Mesías que no soluciona nuestros problemas de la manera y forma como nosotros lo deseamos. La respuesta de Jesús no solamente fortaleció la fe de los discípulos de Juan, hermanos, sino que también levantó el espíritu de duda de su maestro. Díganle a Juan, Juan, la obra avanza, Juan, tu misma misión continúa lo que tú predicaste. Juan, tu fe, tu servicio, tu negación, tu renuncia no se ha perdido. La misión continúa. Ahora pon tu nombre ahí, hermano y hermana. Tal vez si tú has dudado, tal vez si te sientes cansada. Yo quiero decirte, hermana, hermano, la obra avanza. Tu misión, tu trabajo, tu fe, tu servicio, tu negación, tu renuncia por el Señor no ha sido en vano. La obra continúa, la misión continúa, la enseñanza que has impartido. Juan, debido a un momento de desaliento y pesar, debido, hermano, a las circunstancias que estaba rodeado, necesitó una reafirmación de su fe, pero de la misma boca de Jesucristo. Y eso ocurre contigo en esta hora.
el Señor siempre se va a encargar de reafirmar tu fe de una y otra manera. Ahora, Juan, tal vez, como el viejo Simeón, que ya anciano y sin fuerzas, ahora Juan podría decir tal vez como este viejo Simeón: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque ahora ya había entendido. En cuarto lugar, hermanos, Jesús comprende y nos anima. Mire el versículo número 6. Él dice, Jesús, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Jesús podría reprender a Juan por sus dudas, porque era el mensajero, más que un profeta. Sin embargo, Él le ofrece una bendición. Y bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Bienaventurado, dichoso, feliz. Jesús ofrece una bendición, no solo para Juan, sino para todos aquellos que no se ofenden con Jesús por no cumplir con sus expectativas. Jesús nos bendice cuando permanecemos fieles, aun cuando quedan muchas oraciones sin responder o esperanzas sin cumplir. ¿Se acuerda de lo que dice al final de los héroes de la fe? En el capítulo 11, versículo 39. ¿Se acuerda usted? Hebreos dice, ninguno de ellos, aun cuando alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Ninguno de ellos, del listado, hermanos, de los héroes de la fe, ninguno de ellos, aun cuando alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibieron lo prometido. Bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase. Bienaventurado el que permite de que Dios sea Dios. Spurgeon dijo, bienaventurado el que puede ser dejado en prisión, puede ser callado en su testimonio, puede parecer abandonado por su Señor, y sin embargo puede dejar fuera toda duda. Juan recuperó rápidamente esta bienaventuranza y recuperó por completo su serenidad. Hermanos, no existe ningún pasaje o historia que indique que los grandes hombres en la Biblia estén exentos de caer en la duda. Debemos recordar, hermanos, a los apóstoles, por ejemplo, que ellos eran parte del entorno más cercano de Jesús. Tras haber andado 3 años con Él, ellos lo vieron, hermano, morir. Ellos lo vieron también resucitar. Ellos, hermano, lo vieron sanar enfermos, paralíticos, cojos, ciegos. Ellos lo vieron resucitar muertos. Ellos lo vieron multiplicar los peces. Ellos lo vieron calmar el mar y los vientos. Pero luego fueron presos del temor y la duda cuando Jesús fue arrestado. Quienes conocemos cómo se sorteó la terrible muerte de Juan, hermanos, y que ni siquiera logramos comprender. Pues bien, hermano, pero Jesús en vida lo presenta con una vida bienaventurada. Y hermano, a un Juan que debe ser digno de imitar, e incluso en medio de las dudas. Porque miren, Jesucristo dijo de Juan, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Y sabe que esta expresión salió después de que Juan le llevó a Jesús sus dudas. Juan recibió las mayores alabanzas de Jesús
cuando Juan le llevó sus dudas. Sin embargo, a pesar de la alabanza de bienaventuranza de Jesús, observe esta tremenda declaración que está, entre comillas, escondida también para nosotros. Porque Jesús dijo de Juan que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Es decir, fue considerado por Jesús como mayor que los profetas, según el versículo número 9, en el antiguo pacto. Pero, y esto es lo maravilloso, hermanos, como el más pequeño que cualquier cristiano en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mayor revelación que Juan. Hermanos, una mayor revelación de quién es Cristo, de su crucifixión, de su muerte, de su resurrección y de su glorificación. A Juan no le fue dado el vivir para ver la gracia de Jesús, y tampoco, queridos hermanos, como el libro de los Hechos y hasta ahora, el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, somos mayor que Juan en ese aspecto. Entonces, cuando nos venga dudas en la prisión y oigamos los hechos poderosos de Jesús en otro lugar, hagámosle saber nuestras inquietudes, porque Él responde, porque Él comprende y porque Él nos anima. Al finalizar la reflexión de esta palabra, así como Juan, nosotros somos llamados a preparar también el camino de la segunda venida de Jesús. Pero hermano, el preparar el camino es solamente una imagen de palabras, porque la verdadera preparación debe desarrollarse acá, en nuestros corazones. Y esto sí que es difícil, ¿o no? Sí. Y el único que puede preparar nuestros corazones, hermanos, es un ingeniero experto como Jesús y el Espíritu Santo. Analicemos también, hermanos, nuestras expectativas respecto de Jesús, para no caer en la frustración y las dudas, porque finalmente se convierten en un enemigo invisible de nuestra fe. Analicemos entonces qué expectativas tenemos respecto a Jesús. Claro está que muchas veces, hermanos, el cansancio, las decepciones, la ingratitud, el quebrantamiento de nuestra salud, tanto física como psicológica, también nuestros errores personales, los conflictos familiares, que propician ciertos estados anímicos que derivan en pequeñas o grandes crisis espirituales, o incluso también auténticas crisis de fe. Tampoco debemos dejar de lado los cientos de veces que el demonio, hermano, nos intimida. El acusador viene cientos de veces a susurrar a nuestros oídos, sembrando dudas acerca del poder y de la verdadera presencia de Dios en nuestras vidas y en las circunstancias difíciles. Pero sí el Señor está, porque Él ha afirmado, hermanos, muchas veces viene el enemigo a preguntarnos a nosotros, ¿pero acaso su Dios no ha dicho que no los dejará solos? ¿Que no estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Porque Él conoce las Escrituras. ¿Acaso no ha dicho Él en la palabra que el maligno no los toca? ¿Que no serán más probados de lo que puedan soportar? Pero mírate cómo estás ahora. Pero cuando llegamos a estar derribados, como el apóstol Pablo dijo en una oportunidad, a veces debemos reconocer que nosotros exclamamos, ya no puedo más, Señor. Pero sabemos, hermanos, sabemos, y Él sabe que no es una renuncia a la fe lo que estamos diciendo. Ya no puedo más, Señor.
Él sabe que no es una renuncia a la fe, sino que es un abandono a su dependencia, es un abandono a su fuerza. Es como decirle, Señor, hoy dejo de luchar, esta pelea, Señor, es tuya. Yo ya no lucho más. Esto nos recuerda que en nuestros momentos más oscuros, en los tiempos de duda, el Señor no nos descalifica, como Juan, porque Jesús no descalificó a Juan, ni tampoco desconoció su ministerio, ni su trabajo en su obra, y tampoco lo hace contigo, y tampoco lo hace conmigo. Él no te descalifica en tiempos de duda que tú puedas pasar. Lo demás son mentiras del enemigo. Y que tampoco, hermano, a ti te califica como tampoco lo calificó a Juan, como una simple caña sacudida por el viento. No, hermano, porque a pesar de las dudas y el abatimiento, la fe en Cristo permanece intacta en nosotros. Debemos pedirle a Él que nos ayude entonces, hermanos, a no tropezar cuando su voluntad sea diferente a lo que nosotros estamos esperando, a las expectativas que tenemos de Cristo, aun cuando pareciera que Jesús está ocupado haciendo milagros, prodigios, sanidades allá en Galilea y no acá donde yo estoy, y aun cuando sus planes para con nosotros no los podamos entender, siempre son mejores que los nuestros, y la cruz es el mejor retrato de aquello. Estimados hermanos, si estás pasando por el tambaleo de la duda y de la fe, te animo a que permanezcas firme en la fe, en tu Señor, aun cuando vengan momentos de dudas en tu prisión. Oremos. Señor bendito, Dios todopoderoso, oh Dios nuestro, a veces ocurre que oímos los grandes hechos poderosos que estás realizando, cómo te estás manifestando, y a veces pareciera que estás lejos, estás distante, que estás haciéndolo allá en el otro lado, en el mundo, pero no pasas por acá, por donde estoy en mi prisión. Yo te ruego por todos los hermanos que se sienten así en esta hora. Señor, que tú estás haciendo prodigio y milagro allá y acá. Ellos pueden hasta oírlo, pero ven que tu presencia está distante. Señor, te ruego por mis hermanos, para que en esas circunstancias, así como Juan, ellos vayan a Jesús, Señor, porque Él está presto a oírles y darle una respuesta, porque tú eres un Señor que responde. Agudiza sus oídos, porque tú tienes diferentes formas de poder responder. Señor, gracias, porque sabemos que así como Juan, Dios no echa a la basura. Señor, no desconoces la obra de servicio, de amor de tu pueblo hacia ti. Padre, el servicio, el trabajo, la enseñanza, la predicación, la fe, las renuncias, las negaciones que tus siervos han hecho por ti, no los reconoces, desconoces, sino, Señor, tú los conoces y das palabras de ánimo y de alabanza, Señor. Padre Celestial, gracias porque nos comprende, gracias porque nos animas y porque, Señor, no nos tratas como una caña sacudida por el viento, porque en medio de la fragilidad de nuestras vidas, tú sabes que te amamos, Señor, de lo profundo de nuestro corazón, Padre, y que a pesar de que nos venga la vida, Señor, no renunciamos a nuestra fe y a nuestro amor por ti. Bendice a mis hermanos, Señor, que en esta hora están pasando por la duda en su prisión. En el nombre de Jesús, sean levantados. Amén. Dios les bendiga. El Señor está con nosotros. Amén.
Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. No, yo solo busco de ti.